Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Con sistema cardiovascular. ¿Ya? El sistema cardiovascular ya va a estar compuesto, bueno, y el componente circulatorio lo vamos a ver como cardiovascular y linfático. Cardiovascular abarca el corazón y todo lo que son los vasos sanguíneos. ¿Ya? Dentro del sistema cardiovascular vamos a tener o lo vamos a definir, al menos en biología lo definíamos así, ¿ya? Al menos cuando yo fui a las Olimpiadas, siempre lo decían que es un sistema doble y cerrado, ¿ya? No está esto en el libro, pero cuando se refiere a doble, es que tenemos un sistema arterial, un sistema venoso, pero además tenemos que hay un sistema linfático, ¿ya? Por eso le dice linfático. Pero este linfático va y desemboca en las venas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá, vamos a dejarlo así, arteria, capilar, vena, ¿ya? La sangre extravasa, ya es decir, los nutrientes salen de acá y vamos a escoger un color verde, que son los vasos linfáticos. Y los vasos linfáticos me desembocan en venas, ¿ya? Esas venas, desembocando ahí, hacen que el sistema circulatorio sea un circuito doble, ¿ya? Tenemos este y tenemos este, ¿ya? Pero es cerrado, ¿por qué? Porque vuelve al sistema circulatorio venoso y vuelve a mantenerse ahí. Ya no es como que se quede y ocurra demás, ¿ya? Entonces, por ello se llama sistema circulatorio doble y cerrado. Eso en biología, ¿ya? Ahora, la circulación, tenemos una circulación menor o pulmonar y una circulación mayor o sistémica. Y para eso vamos a dibujar acá el corazoncito. No es al revés. Corazón pulmonar. Dibujamos acá los tabiques. Vamos a hacer un dibujo representativo, ¿no? Tenemos aquí a la aorta, vamos a hacer dibujo representativo, no representa la distribución, ¿ya? Y tenemos, no, a ver, vamos a hacer más representativo para que no se vea feo, el tronco pulmonar yendo a los pulmoncitos. Ahí vamos a dibujar los pulmoncitos, y de los pulmoncitos vienen venas pulmonares, ¿no ves? Ya, ahí. Las venas pulmonares pasan por acá y se va a aorta. Ya. Entonces tenemos aquí aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ahora sí, tenemos circulación menor o pulmonar. Inicia en ventrículo derecho y termina, ya va a pulmón y vuelve y termina en aurícula izquierda. A esta se llama circulación menor, no llega a superar los 25 milímetros de mercurio, ya de presión sanguínea. O al menos no debe, ya. Ahora, la circulación mayor, ya, va desde ventrículo izquierdo, viene aorta, luego capilares, vénulas, y retorna por las venas cavas y termina en aurícula derecha, ¿ya? Esa es circulación mayor y menor, lo han visto en anatomía, les puede preguntar el doctor, diría, también nos pregunta mucho eso, circulación mayor y menor. Composición. ¿Cómo está compuesto? Corazón, vasos sanguíneos y vasos linfáticos, ¿ya? Entonces tenemos los vasos sanguíneos a las arterias, ramificación más pequeña de las arterias, arteriolas, luego capilares, luego vénulas y venas, ¿ya? Los vasos linfáticos igual, de esa misma manera, ¿ya? Nada más que los vasos linfáticos en intestino grueso, ¿ya? O en intestino se llaman vasos quilíferos. Ay, mi letra se hizo más fea. ¿Ya? Vasos quilíferos, ¿ya? Esos vasos quilíferos son vasos linfáticos en tubo digestivo. Ahora, tenemos primero la membrana serosa que recubre al corazón, se llama pericardio. ¿Qué era una membrana serosa? ¿Ya?
es aquella que está rodeando un órgano o una cavidad y va a estar compuesto de que de tejido epitelial y tejido conectivo. El tejido epitelial que lo compone, ¿cómo se llama? Mesotelio. Mesotelio. ¿Y el tejido conjuntivo? ¿Laxo o denso? Si está abajo del epitelio laxo. Laxo, ya, en membranas serosas. Ahora, en membranas mucosas, este tejido puede variar, ¿no? En membranas que son mucosas, ¿no? Por ejemplo, en esófago, la submucosa del esófago es tejido conjuntivo denso irregular, digamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos células del mesotelio, que son plano simple, y el tejido conectivo, que es laxo. Y también podemos hallar un tercer componente, que sería tejido adiposo. Ahora, el pericardio anatómicamente se divide en dos, en un fibroso y en un seroso, ¿ya? El seroso es el que va a tener dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. A esa hoja visceral le llamamos también pericardio. Y aquí tenemos la cavidad pericárdica. Y la cavidad pericárdica almacena máximo, ¿no? De 15 a 50 ml. Mayor a eso, digamos, esa acumulación de líquido ahí en la cavidad pericárdica. Imagínense que este es el... Bueno, aquí ya lo tenemos el corazoncito, ¿no? ¿Ya? Y el corazoncito. Vamos a dibujarlo de nuevo, entonces lo vamos a llevar al otro lado. Va. No me digas que puse cortar. Ay, Dios. Ahí está de portugués. Colares. Ya. Vamos a borrar esto de los pulmoncitos. Ya. Imagínense que este es el pericardio seroso, ya que tiene su capa visceral, el epicardio y su capa parietal. Esto es un espacio virtual. ¿Qué quiere decirles virtual? Que no existe normalmente. Prácticamente no se ve ese espacio, no es que no existe, no se ve. Solo se ve, ya a eso se le dice cavidad virtual, un espacio que a estudios imageneológicos normales o a simple vista no lo vamos a ver hasta que se acumule líquido, ¿ya? Entonces se acumula, imagínense que este es el taponamiento cardíaco, ocurrió un edema, sangre, lo que sea, ¿ya? Y quedó acá. Y eso comprime aquí al corazón. No es necesario que esté aquí dentro del corazón, ¿no? Sino de que, vamos a borrar esto. Ah, ¿ya? Sino que esto va a llegar a hacer que esta membrana que está aquí se pegue bien al corazón, ¿ya? Y todo esto va a evitar que cuando un corazón está contraído, tiene esta parte y deja un pequeño espacio. Cuando este líquido está acá, este líquido va a empujar al pericardio y va a hacer de que el corazón no pueda distenderse. Se va a quedar ahí como que contraído y no se puede relajar. A eso se llama taponamiento cardíaco, cuando el exceso de líquido en cavidad pericárdica impide la relajación del corazón. O sea, no se puede relajar, no entra en diástole. Y lo que, pues, el tratamiento es una pericardiocentesis. Tenemos que llegar con una aguja, ya saben por qué parte ingresar en las costillas, ¿no ve? El borde inferior o superior de la costilla subyacente. Creo que superior o El borde superior, porque el borde inferior, ahí está el paquete nervioso. básculo nervioso intercostal. ¿Ya? Entonces, eso uno. Dos, el corazón es una bomba. ¿Ya? O sea, así hay un doctor en cuarto año que dice, el corazón es una bomba. ¿Ya? Tiene tintes de Juan Gabriel, literal se viste, pero no es. Y ustedes ya saben, ¿ya? Es mujeriengo el doctor, pero actúa como si fuera Juan Gabriel, literal, se viste así, tiene la forma de hablar. Y él dice, el corazón es una bomba, ¿ya? Pero que su dirección de flujo, quiero que se acuerden de esto, es unidireccional. El corazón se contrae y lo que hace es que la sangre venga hacia este lado, o vaya del corazón y del corazón de aquí a acá, unidireccional, en una sola dirección, ¿ya? Hace ese flujo de la sangre. Contiene una estructura, ya, muscular, fibrosa y el sistema cardionector. Y tenemos el sistema de los vasos coronarios, ¿ya? Y esto incluso lo preguntó el doctor
bueno, esto se pregunta en anatomía, pero al doctor Iriarte le encanta preguntar, ¿qué arteria es la que me irriga el nódulo sinusal? 70% o 2/3 de las veces la coronaria derecha, el otro a veces la izquierda. Y el seno coronario, seno venoso, donde drena en aurícula derecha, ¿ya? Entonces, el esqueleto fibroso ya es lo que va a estar rodeando a los orificios auriculoventriculares y los orificios para las arterias, ¿ya? Entonces, el esqueleto fibroso le da una forma de, como un aislante eléctrico del corazón, ¿ya? Entonces, tejido denso y regular y va a estar alrededor de los orificios auriculoventriculares, rodeando la válvula bicúspide y tricúspide, y va a fijar esas valvas, y tenemos la aorta y la pulmonar que sirven para su fijación igualmente. Entonces, todo eso sería como algo así, ¿no? En anatomía se ve así, ¿ya? Todo eso, ese tejido conjuntivo prácticamente es el esqueleto fibroso del corazón. Algunos en... Ya. Ahora, después de eso tenemos el sistema cardionector o de conducción, que es la inervación intrínseca del corazón. Luego hay una extrínseca, esa y es otra. Y la intrínseca es la que va a generar los latidos del corazón y depende, o sea, da unos ciertos latidos cardíacos, que eso es lo que pregunta, por ejemplo, no sé, el doctor ya te le encanta este tema, ya y suele preguntarlo. Entonces, el sistema circulatorio está conformado por corazón, venas, arterias, capilares, vasos linfáticos. Ya hemos visto la circulación mayor y circulación menor. No, mira, aquí había tenido el diagramita. Ya, lo mismo. Ahora se llama doble porque aquí le vamos a aumentar al sistema linfático, ¿no ve? Que desemboca en venas acá. Ahora tenemos al sistema cardionector, ¿ya? El sistema cardionector está conformado primero el nódulo sinusal o sinoauricular o de Katie Flack. Desde ahí se van haces internodales, un anterior, un medio y un posterior. El anterior se divide en dos ramas y una llega a prolongarse hasta la aurícula izquierda, ¿ya? Este es el haz de Bachmann o anterior. Luego tenemos el medio o de Weichenbach. Luego el posterior o de Torel. Y acá tenemos que se van a unir con otro nódulo, el nódulo auriculoventricular o de Shotawara. Shotawara, ¿ya? Ahora, ¿por qué les explico el nombre acá? Porque el doctor Iriarte en mi examen, el nódulo, ¿qué era? ¿Qué me había preguntado? El nódulo de ¿cuánto es la frecuencia cardíaca del nódulo de Shotawara? En histología. Así que tiene que saber, o sea, lo pregunto con el otro nombre, digamos, ¿no? Pero, o sea, es cultura general, ¿ya? Para el doctor, ¿ya? Entonces aquí tenemos el haz de His, que se divide en una rama derecha y en una rama izquierda. La rama izquierda se divide en dos ramas, una anterior y posterior izquierda. La derecha es directa y de ahí se ramifica en fibras de Purkinje, ¿ya? Eso es lo que está acá. ¿Cuál es el marcapaso natural del corazón? El nódulo sinusal. ¿Por qué se le llama nódulo sinusal? Porque produce de 60 a 100 latidos por minuto, ¿ya? Cuando se lesiona el nódulo sinusal, ya sea por Chagas, una cardiopatía dilatada o una insuficiencia cardíaca, cualquier cosa que me genera el Chagas o cardiomiopatía dilatada, y que, digamos, se haya dañado el nódulo sinusal, ¿ya? ¿Quién lo va a reemplazar a ese sistema que autogenera y latidos cardíacos? ¿No? No requiere de iones, nada. El nódulo auriculoventricular. 50 latidos por minuto produce. ¿Podemos vivir? Sí, pero no tenemos que hacer ejercicio, más lento, vivimos más cansados, ¿no? Y luego tenemos las fibras de Purkinje, ¿ya? Si se llegan a dañar estos dos nódulos, ya vivimos con fibras de Purkinje. Y las fibras de Purkinje son solo de 30 a 40 latidos, incapaz para mantener la vida de un ser humano. Por ende, cuando ya se lesiona el nódulo sinusal, evaluamos utilizar un marcapaso ya cardíaco. El marcapaso va a ser la función del nódulo sinusal, producir determinados latidos cardíacos. Por ejemplo, el doctor Iriarte tenía una patología, ¿ya?
síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿ya? Que es una arritmia cardíaca. Y la única manera de hacer, ¿qué pasa en ese síndrome, ya? De Wolff-Parkinson-White. Este es un AS, ¿no? Este es un AS internodal. Ahora imagínense que aquí hay un AS anómalo, ¿ya? Un AS anómalo. Entonces el impulso nervioso viene, ¿ya? Acá, y se bloquea. El impulso nervioso viene por acá y pasa por el haz de His, viene por aquí, viene por las fibras de Purkinje, por así decirlo, ya viene acá el impulso, se dirige acá, viene por aquí, aquí digamos que está el haz accesorio o el haz anómalo, el impulso viene y en vez de ir como va, ¿no? Nódulo sinusal, aurículo ventricular, ramas haz de His, viene en reversa, ¿ya? Y provoca la contracción de los ventrículos y las aurículas, o sea, es un circuito raro. ¿Por qué? Porque cuando viene el impulso, aquí se bloquea y por aquí avanza y vuelve a repolarizar el corazón y a hacer la contracción del corazón. O sea, entonces, ¿qué le hicieron al doctor? Por ejemplo, se llama lo que es ablación eléctrica. ¿Ya? La ablación eléctrica solo lo puede hacer un electrofisiólogo. Para hacer electrofisiología, ¿qué tienes que ser? Médico general, hacer tu especialidad en cardiología, y creo que para ser cardiólogo, la mayoría de los cardiólogos son médicos internistas, pero mejor es directamente cardiología, y después de cardiología tenés que hacer tu subespecialidad en electrofisiología. O sea, tómenle médico general 7 años, tómenle de 6 a 7 años. Por los papeles sí o sí pierdes un año, así que son 7 prácticamente, ¿ya? Más tus 4 de residencia o 5 dependiendo de la especialidad, digamos. Y la subespecialidad son 3 años. Imagínense, 7 más 5 más 3. Ese tiempo nos va a tomar ser electrofisiólogos para hacer ablación eléctrica. La ablación eléctrica es meter un catéter por acá, ¿ya? O directamente por la aorta, llegar acá y quemar ese haz de Kent, ¿ya? Que es un sistema cardionector anómalo, ¿ya? Con una cuchilla de diamante así de frío, con frío, y así lo queman y la destruyen, ¿no? Entonces, para eso tenemos que saber muy bien esto, el sistema cardionector. Y aquí tenemos la regulación sistémica de la frecuencia cardíaca. Es simpática porque aumenta la frecuencia cardíaca y quien produce esto es noradrenalina y adrenalina. Disminuye la frecuencia cardíaca la acetilcolina. Y aquí tenemos las propiedades del corazón. Las propiedades del corazón son 5, esto lo van a ver en fisiología, ¿ya? Es la excitabilidad o vagotropismo, ¿ya? Que es la propiedad de generar impulsos nerviosos para que el corazón se contraiga en reposo, sin respuesta a un estímulo nervioso, ¿ya? Sin la estimulación del sistema nervioso, ¿ya? Entonces esto explica, por ejemplo, que el corazón, digamos, cuando nosotros hacemos un trasplante cardíaco, cortamos los vasos sanguíneos, ya hemos cortado todos los nervios que le llegan a este corazón, y el corazón sigue latiendo. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca que produce este nódulo sinusal ya es autónoma. ¿Y de quién va a depender? Ya, eso obviamente del nódulo sinusal. Por eso es que se autoexcita prácticamente. Excitabilidad o vagotropismo. Automatismo, ya, o cronotropismo, es la propiedad de generar impulsos, ya, pero repetidos. Ya, entonces, esta excitabilidad va a depender, digamos, de un estímulo eléctrico del corazón en respuesta al sistema nervioso, perdón. Excitabilidad es en respuesta al sistema nervioso central por el nervio vago y demás. Este automatismo, cronotropismo, ya es el que genera sin estimulación del sistema nervioso, ¿ya? Y eso lo hace el nódulo sinusal, por eso se le llama marcapaso natural y es cuando nosotros sacamos en el trasplante y utilizamos esto. ¿Por qué el corazón late cuando le cortamos la inervación del nervio vago o de cualquier otro nervio que le esté llegando? Porque tiene el automatismo o cronotropismo, ¿ya? Y eso depende del nódulo sinusal. ¿Qué pasa en el nódulo sinusal? Tiene canales que son permeables al calcio y al potasio. Y tiene un potencial eléctrico de membrana en reposo, ¿ya? De menos 55 a 60. Una neurona normal, ¿ya? Tiene menos 90, término medio 75. Hasta acá de negativo tiene que llegar para que recién se estimule, ¿ya? Entonces, este de acá
muy poco, incluso algunos dicen en fisiología dice 45. Entonces, muy bajo su umbral de excitación, por lo que fácilmente llega a producir impulsos nerviosos. Otra es la conductividad o dromotropismo, luego la contractibilidad, o sea, la capacidad de contraerse, y la relajación o lucitropismo. Ahora, la conductividad es algo muy importante. ¿Por qué? Porque las fibras de Purkinje son las que conducen el impulso nervioso más rápido que cualquier otra parte del sistema cardionector. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Por qué estas fibras de Purkinje producen o conducen el estímulo más rápido? La explicación es histológica. Imagínense que esta es una fibra de Purkinje, ¿ya? Se dice que las conexiones que tienen las fibras de Purkinje, ¿ya? Las comunicaciones entre sus células, perdón, la célula que está otra, es entre, a ver, vamos a tratar de dibujar. Ay, me salió para la patada. Son hemiconductos, son lo que se llama uniones comunicantes. Prácticamente sinapsis mucho más rápidas, porque el ion pasa directo acá y pasa acá, y así. Por eso conduce más rápido. Y además, este número de uniones comunicantes es mayor en las fibras de Purkinje que en cualquier otro lado. ¿Ya? Por eso. Esto no es tan necesario, pero es en fisiología lo que se ve. Ahora, válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas son avasculares. Pregunta de examen con el doctor Iriarte y con el doctor Sangüesa también. Está formado por tejido conjuntivo. Tiene 3 capas. Pregunta de examen, eso me lo preguntó en mi primer año que he postulado como auxiliar el doctor Sangüesa. Fibrosa, esponjosa y ventricular o auricular, dependiendo de la cara que esté bien, ¿no? La válvula. Entonces tenemos una cara fibrosa que es tejido conjuntivo denso y irregular, es el que le da rigidez a la válvula y va a darle sitio a las cuerdas tendinosas y también lo va a fijar a la válvula al corazón. O sea, 4 cosas. Es tejido conjuntivo denso y irregular, le da la rigidez, sitio de inserción de cuerdas tendinosas y además de fijación de la válvula cardíaca al corazón. La esponjosa, en cambio, es tejido conjuntivo laxo. Y ahí son fibras elásticas y de colágeno para permitir esa distensibilidad de las válvulas, ¿ya? Y la ventricular o auricular, que es tejido conjuntivo denso y irregular que entra en contacto con la sangre. Entonces, las paredes del corazón, ya, va a depender mucho de cómo lo maneje el doctor. Por ejemplo, en el libro está que es el epicardio, creo, ¿no? No me recuerdo bien. Pero está la capa del endocardio, el miocardio y el epicardio. Ya, aquí está. Epicardio. Esas serían las 3 capas histológicamente del corazón. ¿Ya? 3 cosas. Endocardio, miocardio, epicardio. ¿Ya? No se confundan con pericardio o vean sus apuntes de cómo el doctor lo haya dicho. ¿Ya? Generalmente en el libro está así, paredes del corazón, epicardio, miocardio y endocardio. ¿Ya? El epicardio es la capa externa, denso y irregular, la intermedia es músculo cardíaco y el endocardio ya es células, es epitelio, ¿no? El endocardio van a ser células planas simples. Entonces, miren, aquí tenemos el endocardio, es la superficie interna del corazón, tiene 3 capas, una capa endotelial, que es el endotelio plano simple, una subendotelial, donde encontramos denso y irregular, y un subendocardio. En ese subendocardio ya encontramos tejido conectivo laxo, y ahí encontramos el sistema de conducción del corazón, pregunta de examen. ¿Ya? ¿Dónde encontramos el sistema cardionector en el corazón? En la capa subendocárdica, BE. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, miren, al endocardio, este es el endotelio, ¿no? Miren, es plano simple. Ya luego tenemos el tejido conjuntivo y aquí las fibras musculares, ¿no? Y aquí vamos a encontrar a las células nerviosas. El plexo, el sistema de conducción subendocárdico. El miocardio son células musculares lisas, ¿ya? Ahí vamos a encontrar la característica para diferenciar de las células musculares
musculares lisas y que el corazón tiene músculo cardíaco, es obvio, perdón ahí. Estoy hablando de huevadas. ¿Ya? El miocardio tiene tejido muscular cardíaco, y el tejido muscular cardíaco es un músculo estriado de control involuntario. Se caracteriza por tener estas que son los Discos intercalares. discos intercalares. ¿Quién se acuerda cómo está conformado un disco intercalar? Son 3 cosas. Creo que son los huminoides comunicantes. Ya. Uh, Fascia adherente y el desmosoma. Ya, esas 3. Fascia adherente, desmosoma y unión comunicante. Ya. Estas son los discos o famosos discos intercalares. Y en el centro vamos a ver un núcleo central. Entonces, ¿cómo identificamos músculo cardíaco? Clásico. Núcleo central, uno solo. Ya. Los discos intercalares, ya en este caso disco intercalar, y a los laterales de los núcleos, región yuxtanuclear. ¿Ya? Ojo con ese detalle para identificar músculo cardíaco. Ahora tenemos al pericardio, que tenemos la capa visceral, que es el epicardio, tejido conjuntivo laxo y demás, el espacio pericárdico y el pericardio parietal. Ahora nos vamos a vasos sanguíneos, ¿ya? Con este esquema vamos a ver todo lo que son los vasos sanguíneos, características generales, ¿ya? Las paredes vasculares tienen 3 capas, una túnica íntima, media y adventicia, ¿ya? O túnica interna, media, externa, ¿ya? La túnica íntima tiene 3 capas, el endotelio, ya que es epitelio plano, simple. Tenemos su lámina basal, su capa subendotelial. Dentro de esta túnica interna encontramos la membrana elástica interna, donde están más que todo en las arteriolas y en las arterias. Luego tenemos en la túnica media células musculares lisas, ¿ya? Membrana elástica externa. Y en la túnica adventicia ya encontramos tejido conjuntivo denso y regular, y encontramos 2 características, ¿ya? Los vasa vasorium, que son vasos que irrigan las paredes de los vasos, ¿ya? Y eso ocurre en la diástole, ¿ya? Cuando el corazón se está relajando, los vasos, ¿ya? Se irrigan durante la relajación del corazón. Y los nervi vasorium, ya son los vasos de los nervios. Nervios, ¿ya? Igual. Ahora, las arterias, tenemos 3 tipos de arterias, grandes o elásticas, musculares y arteriolas, ¿ya? Entonces, esto depende de las capas que tengan estas grandes arterias y el diámetro, ¿no? Por ejemplo, estas tienen más de 30 capas de músculo liso en su túnica media, estas tienen de 10 a 30, creo. Entonces, así, ya. Varía de la bibliografía que lea. Ahora, ¿cuáles son las arterias grandes o elásticas? Tenemos a la arteria aorta, la pulmonar, al tronco brachiocefálico, carótida común y subclavia. Y las ilíacas igual, común. Ya las musculares van a ser las de menor volumen, humeral, braquial, etc. Y las arteriolas son las que tienen solo hasta máximo 8 capas de células musculares lisas, ¿ya? Y acá tenemos a las elásticas, miren, tiene lo mismo, endotelio, subendotelio, la túnica media es mucho más gruesa, ahí es la característica, ¿ya? La túnica media, esta es la clave, es grande para identificarlas. Ya todas tienen lo mismo, nada más el sitio de ubicación, miren, la túnica media es muy grande. Aquí tenemos la luz, cómo son las fibras musculares, ¿ya? Luego tenemos las arterias musculares, lo mismo, pero el grosor es mayor, pero miren, de 3 hasta 40 capas. Esto es en base al ROS, ¿ya? Pero hay otros libros que difieren un poquito. Y las arteriolas, ¿ya? Tienen una túnica íntima, tienen endotelio, subendotelio, la túnica media, pero además tiene una característica, tiene un esfínter precapilar
a lo que se llama la metaarteriola, ¿ya? Esa metaarteriola, prácticamente que es una arteriola que tiene un esfínter precapilar. ¿Dónde está el...? Ah, no, este es el saltador, pero quiero lapicera. Va. Ya, esta metaarteriola es la que va a determinar cuando se contraiga la resistencia vascular periférica en el sistema cardíaco. Ahora, una pregunta muy acá que van a investigar los de Sangüesa está en una gráfica del libro de Ross, son la vía preferencial. La vía preferencial, ¿ya? Eso quiero que investiguen sí o sí. Ah, bueno, no les va a tomar de cardiovascular, ¿no? Ah, están salvados por la campana, ¿ya? Pero igual para su segundo parcial van a ver qué segmento de las arteriolas comprende qué es la vía preferencial, cuál es el segmento inicial de la vía preferencial y cuál es el terminal. Está en el libro de Ross en una pequeña imagencita, ¿ya? Esto, doctor Sangüesa, para que tomen en cuenta. Ahora, los capilares. Los capilares ya son los vasos más pequeños, ¿ya? Aquí los eritrocitos pasan en fila india, ¿no? Uno tras otro, ¿ya? Uno por uno. Tiene solo una capa de células endoteliales y su lámina basal, ¿ya? Entonces, igual tienen bueno, al ser tan delgados, ¿ya? Y tan pequeños, van a permitir el paso a través de entre sus células, ¿ya? Van a permitir la salida de nutrientes, de oxígeno, de dióxido de carbono, ese intercambio entre los vasos sanguíneos y los tejidos. Pero ahora tenemos que ver los tipos de capilares. Tenemos capilares contiguos y capilares fenestrados. Y capilares sinusoides o discontinuos, ¿ya? Los capilares continuos, ¿ya? Tienen epitelio, pero miren, son bien adheridos entre sí. Casi no hay espacios intercelulares. Esto lo encontramos en tejido conjuntivo, cardíaco, piel, pulmones, sistema nervioso. En el fenestrado los encontramos en glándulas endocrinas y sitios de absorción, donde vesícula biliar, riñones, páncreas y tubo digestivo. ¿Cuál es la diferencia? Que miren, presenta pequeños huecos o espacios en su endotelio, lo que permite y facilita la salida. Ahora, estos poros son bien delgaditos. Esa es la característica de un endotelio. Un sinusoide, ya, en cambio, ya, o capilares discontinuos, ya, tienen espacios intercelulares muy grandes. Y esto solo lo encontramos en 4 sitios. Por eso que son preguntas de examen. En hígado, sinusoides hepáticos, en vaso, en médula ósea y en la placenta. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Dónde encontramos sinusoides? ¿Ya? Ojo con ese detalle. Y aquí tenemos, por ejemplo, una arteria y aquí ya una de menor tamaño. Ahora las venas, al igual que las arterias, tienen túnica íntima, endotelio, musculares lisas, la túnica media, fibras elásticas, fibras musculares lisas, pero estas fibras musculares lisas son más delgadas. ¿Qué más? Las venas llevan más volumen de sangre, ¿ya? Esas son las diferencias con las arterias, ¿ya? Al tener una capa muscular más delgada que las arterias y una capa o una túnica externa un poquito más gruesa, pero sus fibras son un poco más delgadas. 2, ¿qué más hacen las venas? Tienen valvas, ¿ya? Valvas en determinadas venas, por ejemplo, las de miembros inferiores, para emitir el flujo evitar el flujo retrógrado de la sangre, ¿no? Por ejemplo, tiene que llegar las venas desde la extremidad hacia el corazón, imagínense, tienen que ir en contra de la gravedad, entonces la sangre llega, pero un rato está bajando, y cuando la sangre se eyecta, cuando se contraen los músculos, ¿ya? La valva de estar cerrada pasa a estar abierta, por el flujo sanguíneo la empuja hacia adelante, ¿ya? Pero después, cuando ya se pierde esa contracción, el músculo se relaja, baja la sangre y ese flujo retrógrado de la sangre cierra la válvula, ¿ya? Y así, y luego se vuelve a contraer el músculo y así va subiendo la sangre, ¿ya? Entonces, vena versus arteria. La arteria, la pared es más gruesa, la vena es más delgada. La arteria, el calibre
es un poco, el diámetro para el flujo sanguíneo es menor, ya lleva menos sangre, ya la vena lleva más sangre. 2, la túnica externa o la adventicia, esta es más delgada, a cambio la adventicia aquí es más gruesa. Y 4 es la resistencia. Al tener una muscular lisa más gruesa, es más resistente la arteria que una vena. ¿Ya? Las vénulas, en cambio, tenemos vénulas precapilares y ya poscapilares. Y en las poscapilares a veces encontramos vénulas de endotelio alto en determinados órganos linfáticos, ¿no? Como ya hemos visto. Entonces aquí tenemos una pequeña vénula. ¿Cómo la diferenciamos de una vena? Por la capa muscular, el grosor, ¿no? Y los vasos linfáticos, que son delimitados por endotelio, tienen una lámina basal discontinua, ¿ya? Y tienen un epitelio que le va a diferenciar del endotelio, porque el epitelio va a ir aumentando en base al calibre del vaso linfático, ¿ya? Y siempre presentan válvulas, a diferencia de las venas. Miren, aquí tenemos válvulas. Entonces, siempre presenta válvulas los vasos linfáticos, ¿ya? Y este va a ir variando, ¿ya? Miren, aquí encontramos vasos linfáticos y su válvula, ¿no? Ahora, hay lo que se llaman las comunicaciones, y con esto terminamos, las comunicaciones arteriovenosas, ¿ya? Y los famosos sistema porta. ¿Cuál es la diferencia en una anastomosis arteriovenosa? Es cuando una vena se une con una arteria y forman una ruta directa, ¿ya? No hay capilares. Directo, arteria, vena, sin capilares. ¿Dónde encontramos estas anastomosis? Piel de la punta de los dedos, nariz, labios, tejido eréctil del pene y clítoris. No hay capilares. ¿Ya? Ahí quiero que tomen muy en cuenta. Ahora, el sistema porta. Un sistema porta es cuando un sistema vascular cuenta con dos capilares, dos sistemas capilares. Por ejemplo, vamos a iniciar con el sistema porta hepático. Tenemos la arteria mesentérica superior, ¿no ven? ¿Ya? Queda pequeña, da ramas, etc. Y vamos a verlo y aquí vamos a poner un capilar. Primer capilar. Luego viene la vena mesentérica superior, se une y forman la porta, ¿no ven? La porta va al hígado y en el hígado se va a volver a dividir en capilares. Y de esos capilares van a volverse a formar venas, ¿no ven? Las venas hepáticas. Ya. Eso es lo que ocurre. Hay dos sistemas capilares, uno, dos, uno acá y otro aquí. Esa es la definición de un sistema porta. Sistema vascular que cuenta con dos sistemas capilares, ya dos capilares, uno acá, otro acá. ¿Dónde más? En la porta. Ya, ojo con ese detalle. Eso es en base a cardiovascular. Vamos a ver unas plaquitas y a repasar algunas preguntas. Ya, las P de cardiovascular. Características del nódulo sinusal. ¿O qué es el nódulo sinusal? ¿Cuál es su función? Marcapaso natural del corazón. Ya, con marcapaso natural del corazón, la frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Componente que produce fibras elásticas en los vasos grandes. Ah, eso no les dije. Ya, ese son los fibroblastos que hay incluso en el músculo liso, ¿ya? De las células musculares. Ahí se carecen de fibroblastos. La mayoría de todos los tejidos conjuntivos que producen fibras en los vasos o en cualquier otro lado siempre son los fibroblastos, ¿ya? Pero en los vasos elásticos no hay fibroblastos en la túnica media, ¿ya? Entonces son las células musculares lisas. En sí esta pregunta está un poquito mal formulada porque es ¿qué componente produce fibras elásticas a nivel de la túnica media?
células musculares lisas, ¿ya? Ubicación de los capilares discontinuos. Esos son los sinusoides, ¿no? Sí. Así está en el examen, ¿cómo lo colocarían ustedes? Ah, ya. Entonces, médula ósea, el hígado, y la placenta y el vaso. Bien, ya esos son. Los capilares discontinuos son los sinusoides. Apréndanselo los dos nombres. ¿Dónde inicia y dónde termina la circulación mayor o sistémica? Inicia ventrículo izquierdo y termina aurícula derecha. Ahí, perfecto, la C. ¿Dónde inicia y termina la circulación menor o pulmonar? La B. La D. Inicia en ventrículo derecho y termina en aurícula izquierda. ¿En qué túnica se encuentra situado el endotelio? Túnica íntima. Túnica íntima. ¿El vasa vasorio y nervio vasorio se encuentran en? ¿En qué túnica se encuentra? La venticia. La adventicia. ¿Qué es el vasa vasorio? Es irrigación del vaso, del propio vaso. Vasos de los vasos, así lo definen rápido. Las válvulas cardíacas son avasculares y la capa que está formada por tejido conjuntivo laxo se denomina Capa ventricular o auricular. la esponjosa. La fibrosa es denso irregular. La esponjosa, ya acuérdense de una esponjita, ese es laxo. Y ahí luego vuelve a ser denso. Ya. El nódulo de Morgagni corresponde. Ah, eso no les dije. Eso es anatomía, ya. Tal vez me olvidé. Ya, esto es anatomía. Los nódulos que se forman en las válvulas de lo que son ya las válvulas sigmoideas, tanto del tronco pulmonar como la de la aorta, tienen un nombre. Cuando es de la válvula pulmonar, ya se llama de Morgagni. Cuando es de la aorta, es de Arancio. Entonces, el nódulo de Morgagni, cuando se cierran las válvulas sigmoideas, es en la válvula pulmonar, ¿ya? Y si les preguntan las de Arancio, aórtica, ¿ya? Esas serían las preguntas. Les voy a mandar ahorita este PDF para que repasen los del doctor Iriarte. ¿Ya hay alguna duda, pregunta? Y les termino de pasar todas las diapositivas y demás. Entonces, con el doctor Sangüesa hacemos una resolución a las 9 de la noche, ¿les parece? Sí, usted está bien. Está Ya. bien así. Así tienen tiempo mañana para repasar, preguntar las dudas de la resolución de preguntas y demás, ¿ya? Bueno, nos vemos. Les voy a pasar un PDF con las preguntas de todas las preguntas de tanto de segundo y tercer parcial de histología. Y solo resuelvan las que sean de su tema. Ya, vayan resolviendo hasta que sean las 9. Vamos a resolverlo conmigo. Yo les voy a señalar el por qué y cuando ya les pase, solo estudian. El doctor Sangüesa suele repetir, así que aprovechen. Ya, les voy a estar mandando. Listo. Nos vemos a las 9 entonces con el doctor Sangüesa. Igual les voy a mandar enlace a los demás grupos si quieren entrar. Igual es una manera de repasar. Estamos sin 9 a las 9.